Continuando con el estudio de los compuestos binarios, en este caso vamos a poder abordar y platicar un poquito sobre lo que son los compuestos sin oxígeno ni hidrógeno. A esto los vamos a denominar sales. Las sales están compuestas por un metal y un no metal, que es el resultado de la sustitución de hidrógeno de los hidrácidos por metales. Como por ejemplo, tenemos lo que sería el nombre genérico, el cual es el del no metal, lo vamos a dar una terminación de uro, y en el caso específico el del metal. Vamos a poder ver un ejemplo un poco más claro. Tenemos 4 ejemplos, que serían estos que podemos ver en esta tabla. Ahora bien, el primero tenemos cobre y cloro. En el caso del cobre, como recordarán, tiene dos números de oxidación, más 1 y más 2. En el caso del más 1, le vamos a dar la terminación oso. ¿Por qué oso? Porque es el que es menor entre ellos dos. Y en el caso del más 2, le vamos a dar la terminación ico. ¿Por qué nuevamente? Porque es el mayor de estos dos. Entonces ahora lo vamos a conjugar. Sería el no metal, que es cloro, entonces sería cloruro, ¿sí? Nuevamente cabe destacar que le vamos a poner la terminación uro. ¿Y de qué? Entonces sería cloruro cuproso, ¿sí? Cuproso. Como habremos recordado de videos anteriores, para hacer un poquito de retroalimentación, cuando estamos hablando del cobre, plomo y hierro, sí es importante recordar que en este caso no aplica un nombre genérico como tal, sino pues estos son derivados de lo que sería el latín y por eso es que es cuproso en este caso. Luego en la parte de abajo, como podemos observar, tenemos el CuCl2. En este caso, el cobre está trabajando con número de oxidación más 2. Entonces, por eso es que sería cloruro cúprico. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hablar un poquito del sistema estiquiométrico. En el primer caso, solo le vamos a decir cloruro de cobre. Si recordamos un poquito de las reglas que usamos para este tipo de nomenclatura, pues en este caso solo le agregamos el prefijo mono, di, tri y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de átomos de este mismo. En este caso, por eso es que en el segundo ejemplo tenemos dicloruro de cobre. Y para el sistema Stock, como podemos observar, tenemos lo que sería el cloruro de cobre 2. ¿Por qué 2? Porque es el número de oxidación del cobre con el que está trabajando. Seguido de esto, ahora podemos observar el Fes. En el sistema clásico sería sulfuro ferroso. ¿Por qué ferroso? Porque el hierro tiene dos números de oxidación. Tiene 2 más y 3 más. Entonces el 2 más es oso y el 3 más es ico. Entonces, por eso el ejemplo número 3 va a ser sulfuro ferroso, en el caso del sistema estiquiométrico, sulfuro de hierro, y en el caso del sistema Stock, sulfuro de hierro 2. Ahora en la última parte tenemos el F2S3. Entonces, para el sistema clásico será sulfuro férrico, o sea, terminación ico porque es el número de oxidación mayor entre los dos. Luego tenemos el sistema estiquiométrico donde le vamos a atribuir el trisulfuro de dihierro. Y por último tenemos sulfuro de hierro 3. ¿Por qué 3? Porque es el número de oxidación del hierro. Existen diferentes tipos de aniones o también denominados no metales, claramente para este caso específico, donde como podemos ver en esta estructura vamos a tener diferentes tipos de compuestos o átomos específicamente. El primer ion que vamos a tratar es el ion bromuro. ¿Por qué? Porque si se recuerdan del nombre del no metal, o sea el bromo, le vamos a dar la terminación uro. Considerando esto, por eso es que recibe la terminación uro. Luego tenemos el C4-, ¿sí? En este caso sería carbono, pero le vamos a dar la terminación uro. Entonces sería carburo. Luego tenemos el C2, 2-. En este caso sí es un caso muy puntual. Entonces aquí es donde recibe el nombre carburo o acetiluro. Esto lo van a poder observar en sus cursos posteriores. Sin embargo, es bien importante que ustedes puedan darse cuenta que el número de oxidación es el que le da ese cambio o esa diferencia de nombre. Tenemos Cl-, en este caso sería cloruro, tenemos F-, que sería fluoruro, H- sería hidruro, que pues ya han venido trabajando con esto anteriormente, entonces estarán un poquito más familiarizados. Luego tenemos I-, que sería yoduro, As3-, arseniuro, en N3- sería nitruro,
En este caso del oxígeno, como podrán observar, tenemos dos diferentes formas. Tenemos O2-, donde sería el óxido, que ya lo hemos visto y también lo hemos abordado en videos anteriores. Y tenemos O2-2-, que este es el caso específico de los peróxidos. Cabe destacar y no hay que dejarlo pasar por alto. Tenemos P3-, que sería el fosfuro, S2-, que sería sulfuro, Sb3-, que sería antimoniuro, y así sucesivamente. Finalmente, para el caso de los cationes, podemos observar que vamos a tener lo que sería, por ejemplo, el hierro, entonces va a tener dos nombres, puede ser ferroso-férrico, nuevamente atribuyéndolo al número de oxidación. También tenemos cobre, que puede ser cuproso y cúprico, otra vez atribuyéndole al número de oxidación. Tenemos plomo, plumboso, plúmbico, arsénico, que sería arsenioso, arsénico, y plata, que sería argéntico, calcio, que sería cálcico, amonio, que sería en este caso NH4. Ahora bien, dejando por un lado lo anteriormente platicado, vamos a observar un poquito más acerca de los compuestos formados por dos no metales. El nombre genérico que se le va a atribuir es el nombre del elemento más electronegativo y a este se le va a dar la terminación uro. Luego tenemos el nombre específico que sería por consiguiente el nombre del otro elemento, o sea el elemento restante. Como podemos observar en esta tabla, tenemos varios compuestos. En el primero tenemos yodo más cloro. En este caso, cloro es el más electronegativo. Por consiguiente, se le va a dar la terminación uro. Entonces, tenemos cloruro de yodo. Luego tenemos siempre yodo más cloro, solo que el cloro tiene 3 átomos, entonces sería tricloruro de yodo. Luego tenemos con 5, que sería pentacloruro de yodo. Abajo seguidamente tenemos lo que sería boro más 3 átomos de flúor. En este caso pues el flúor es el más electronegativo, se le va a dar la terminación uro y por consiguiente el nombre sería fluoruro de boro, o también, que es válido, denominarlo como trifluoruro de boro. En la parte penúltima tenemos PCl3, que en este caso sería tricloruro de fósforo, y por último PCl5, donde estamos hablando de pentacloruro de fósforo. ¿Qué es importante a poder destacar acá? Que siempre el más electronegativo es el que tiene la terminación uro y hay que recordarnos de la cantidad de átomos presentes en el compuesto. Dependiendo de eso se le puede dar la terminación mono, di, tri y así sucesivamente. Finalmente en nuestro estudio vamos a platicar un poquito de los compuestos formados por un metal y mercurio. A estos compuestos vamos a tener un nombre genérico que le vamos a denominar amalgama y luego el nombre específico es el otro metal, dígase el que no es el mercurio. Por ejemplo, tenemos plata más mercurio, entonces si nuestro nombre genérico que va a sustituir al mercurio sería amalgama, entonces por consiguiente vamos a tomar el mercurio, lo vamos a cambiar por amalgama y posteriormente tenemos plata. Entonces su nombre a recibir sería amalgama de plata. Compuestos formados por dos metales. Entonces el nombre genérico va a ser aleación. Si prestamos un poquito de atención en este caso, la diferencia es que en la denominación anterior vamos a tener específicamente mercurio. Sin embargo, en este caso no vamos a tener mercurio, sino son cualquier compuesto que esté conformado por dos metales. A eso se le va a llamar aleación. Entonces, a modo de resumen, cuando tenemos una amalgama quiere decir que es mercurio más otro metal, y cuando tenemos una aleación tenemos cualquiera de los dos metales que no sea mercurio claramente. Y siempre el nombre específico va a ser el nombre del metal. Como podemos observar en este ejemplo, vamos a tener cromo más hierro. En este caso se le va a decir la aleación de cromo y hierro. En las aleaciones no se tiene una fórmula específica, ya que los porcentajes de los metales presentan en ellos van a variar. Entonces, claramente podría ser aleación de cromo y hierro o aleación de hierro y cromo. No importa en este caso el orden. Tenemos nombres específicos para estas aleaciones. Específicamente vamos a platicar un poquito, valga la redundancia, del latón. El latón es una aleación de cobre y zinc. Entonces, como pueden observar, tenemos un pequeño ejemplo ahí. También tenemos el peltre, donde tenemos una aleación entre estaño, estoncio y plomo. Acero inoxidable, donde es una mezcla de hierro, cromo y níquel. También tenemos el acero, que en este caso la diferencia, si pueden observar, siempre tenemos hierro, solo que en este caso ya no tenemos cobre ni níquel, sino lo que va a cambiar es que ahora tenemos otros metales, o sea, tal vez un poquito de contaminación, por así llamarle, y cromo, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes puedan recordar. Y por último tenemos el caso del bronce. En el caso del bronce tenemos cobre, zinc y estroncio.